Ya continuamos aquí en Íntimamente con Andrés Gómez por talentointernacional.com. Cada persona que podemos invitar y tener aquí es algo que nos disfrutamos. Y esta vez vamos a hablar prácticamente de historia, yo diría que hasta de cultura. Porque tenemos a un invitado de lujo, un invitado muy especial, y es Adelfín Vázquez. Un hombre que fue un sindicalista, no, es porque el sindicalismo nunca pasa. Eso permanece en la sangre de aquel que le interesa serlo. Sindicalista dominicano vinculado a Citra Codes, que hoy vamos a desarrollar al máximo aquella institución que nace de la CDE en nuestro país y que hoy Adelfín es quien nos va a desbloquear todas esas informaciones. Bienvenido a Íntimamente. Sí, muchas gracias por la invitación. Un placer para mí tener la oportunidad de comunicarme con la vasta audiencia que los sigue a ustedes, ¿sí?, y compartir con ustedes en este momento. Es un honor para mí. Señor Adelfín, el honor es de nosotros, porque muchas veces hacemos una entrevista y queremos como que marcar mucho, Yo no quiero marcar esta entrevista. Yo quiero que trabajemos, que hablemos relax, que hablemos tranquilos. ¿Por qué? Porque va a ser algo para la historia. Cuando hablamos de Citra Codes, en nuestras investigaciones nos damos cuenta que todos aquellos dirigentes políticos, sindicales de la era de Trujillo, que hoy todavía respiran, se sienten orgullosos porque hicieron un gran trabajo con esta institución. Por eso es nuestra invitación para que usted nos amplíe cómo comenzaron, qué significa el nombre de Citra Codes y todas esas cosas. Pero antes quiero preguntarles, ¿cómo se siente? Muy bien, excelentemente bien. ¿Se nota? Sí, no, excelentemente bien. Se nota en su voz que está tranquilo. Tranquilo. Qué bueno. Don Adelfín, en la era de Trujillo, ustedes vivieron un tiempo bien difícil. Después de su descenso, de ese tirano, nace una institución que se llama Citra Codes. Sí, es cierto. En principios del año 1962 hubo una apertura en todo el país a raíz de la caída de la tiranía. En el 61 hay una apertura general para los sectores democráticos desarrollar sus actividades, y obviamente la lucha de los trabajadores estaba dentro de ese grupo que en contexto reclamaban el derecho a organizarse y el derecho a defender sus intereses. En ese momento, ¿cuál era el papel de usted luego de que ya no existe el tirano, ¿verdad? Rafael Leónidas Trujillo? ¿Cuál era su papel en la sociedad? Bueno, siempre tuvimos inquietudes. Cuando mataron a Trujillo, yo todavía era un mozuelo. Pero ha seguido mozo. Gracias. Estaba joven, todavía tenía como 13 años, pero me movía en las actividades estudiantiles. Estaba ya en el Liceo Secundario Juan Pablo Duarte, estaba haciendo lo que aquí se llama high school, sí, en la escuela normal en nuestro país, y ingresamos en el año 1967, ingresamos como empleado a la Corporación Dominicana de Electricidad, que era una empresa estatal única, sí, que producía y distribuía toda la energía eléctrica del país. CDE. Era CDE, Corporación Dominicana de Electricidad. Sí. Hoy hay muchísimas empresas eléctricas en el país. Claro. Porque se produjo la privatización de la empresa. Pero te estoy hablando que la organización de Citra Codes se da primero por la fusión de lo que fue la Asociación de Empleados de la CDE. Era tan conservador el inicio de las agrupaciones que preferían llamarle asociación porque era más suave, caía más suave en ese tiempo, para que no se viera como muy revoltosos. ¿Cómo nace
quién descubre, desbloquea el nombre de Citracodes? Ya a su experiencia, ¿verdad? Viene Sí. de ahí. ¿Quién lo descubre? Ajá. ¿Y qué papel jugó usted ahí? Sí, nosotros real y efectivamente comenzamos a fortalecer el sindicato a partir del año 1970. Yo entro a Citracode en el año 1972. ¿Cuántos años ya tenía de formado? Ya yo tenía 24 años. No, Citracode, ¿qué tiempo ya tenía de formado cuando usted Citracode entra? tenía alrededor de 8 años. Ok. Porque primero nació en el 62 la Asociación de Empleados, que era más bien para los empleados de cuello blanco, las oficinas, Bien. y no agrupaba a los trabajadores linieros que se encargaban de la distribución de la electricidad en el país, y los mecánicos, el otro tipo de personal obrero, obrero especializado, porque realmente eran obreros especializados. Pero es en la década del 70 cuando el sindicato comienza a desarrollarse. En principio fue un sindicato de lo que se conoció en la época como los sindicatos amarillos, un sindicato pasivo que era muy exclusivista, es decir, no promulgaba por la unificación con otras organizaciones sindicales. Estamos hablando que ya en ese gobierno lo está dirigiendo Balaguer. Es Balaguer. Sí, señor. Sí, yo fui dirigente durante los 12 años de Balaguer. Y bueno, el cuento es largo, pero todo el mundo conoce la represión, la persecución que hubo contra todas las personas que lucharon duro en esos tiempos. Sí. Pues en el año 1970, del 70 al 72, yo era miembro de Citracode, pero es en el año 1974 cuando ya yo soy el líder de la organización. Ok. Cuando ya, porque quiero que, hay una información que sé que usted la va a afirmar. Cuando usted ya entra como líder, todavía estamos viendo que Balaguer es el presidente. Por supuesto. Supuestamente, y eso usted lo va a desbloquear o no, usted le hizo frente a Balaguer y él se vio amenazado con su persona cuando usted entra como líder Así de es. Citracode. Así es. ¿Cómo fue eso? Bueno, era una situación, lo primero que yo traté de que, o logré, que la organización saliera a la calle, que nosotros empezáramos a unir voluntades con otras organizaciones sindicales, compañeros que estaban viviendo situaciones parecidas a nosotros, como el Sindicato Nacional de Trabajadores Telefónicos, la Asociación Nacional de Profesionales Agrícolas, AMPA, estaba el Sindicato de Trabajadores de la Falcon Bridge, estaban los trabajadores de la Rosario Mining Company. Era un sindicato fuertísimo que desarrollamos tareas juntos. Entre todos logramos formar lo que se llamó el Comité Intersindical de Solidaridad, CIS. Era un movimiento de apoyo en contexto a las luchas individuales de cada organización. Cuando se forman esas instituciones, hacen un Mahanaim, un encuentro, se unifican. Correcto. ¿Comienzan a tener repercusión negativa del gobierno? Persecución, represión. El primer conflicto que tuvimos fue la represión contra los trabajadores de Falcon Bridge en Bonao, Sí. en la Loma de la Peguera, y ahí tuvimos que desarrollar una huelga en favor del sindicato Sutrafado. Era el sindicato de trabajadores de la Falcon Bridge. Ahí estuvimos juntos, los compañeros, como te mencioné, del Telefónico, Citracode, los profesionales agrícolas, en fin, lo que se llamó el Comité Intersindical de Solidaridad, del cual yo fui electo coordinador general, y desarrollamos muchas tareas. Y yo diría que nació en esa época con mucho mayor fuerza lo que se consideró
el sindicalismo de clase, sindicalismo clasista. El sindicalismo clasista establece la diferencia de que nosotros agrupábamos a los trabajadores en la lucha por sus intereses, sin diferenciar sus simpatías políticas. Oh, wow. Es decir, entendimos que si nosotros no respetábamos las diferencias que se daban en el sentir de los trabajadores, que eran nuestra fuerza, nuestra base, no íbamos a poder unir a todo en contexto por reivindicaciones comunes. ¿Y qué diferencia tenía el clasista que el reformista? El otro sindicalismo reformista era un sindicalismo más pasivo, que pretendía separar las luchas, y era porque muchos dirigentes estaban corrompidos y representaban intereses más patronales que los propios intereses. Empatía con el gobierno. Correcto. Oh, wow. Entonces, obviamente, en un momento así, en una etapa así, el que lucha por fortalecer el sindicalismo de clase, el que lucha por unificar esos sectores oprimidos de trabajadores, es perseguido. Es obvio. Claro. En un régimen de represión, en donde habían muchos remanentes de la era de Trujillo que estaban todavía en los estamentos del poder, obviamente iban a perseguir a las personas que se dedicaban a eso. Nosotros estuvimos en ese grupo y fuimos víctimas de persecución, de encarcelamiento incluso. Sí. Tuvimos en un par de ocasiones en las cárceles de Santo Domingo, en el Palacio Nacional de la Policía. Nos hicieron allanamiento en la casa y fuimos amenazados, pero salimos con gallardía a defender los intereses y en cada una de esas ocasiones denunciamos públicamente quiénes eran los que nos perseguían, quiénes eran los que nos reprimían. Y hubo una ocasión que nos vimos personalmente con el propio presidente Balaguer. Wow. En el Palacio Nacional, porque en uno de los conflictos que tuvimos con un administrador muy famoso en el país, Julio Sauri, llegó hasta el oído del presidente. El conflicto que había, era tan grande el conflicto, que ellos se decidieron a reunirse con una comisión de Citracode, en la que estuve con 2 compañeros más. Y hablamos personalmente con el presidente Balaguer. Don Delfín, ustedes no tan solo se dedicaron con los trabajadores, a los trabajadores de la CDE. En mis notas tengo que se ampliaron a los diferentes trabajadores y eso le ayudó a ustedes como Citracode a tener como una fuerza mayor que nos ayudó a seguir creciendo más. Sí, cuando te estoy hablando de lo que fue el Comité Intersindical de Solidaridad, CIS, y te estoy hablando de las organizaciones que pertenecían a ese grupo, te estoy hablando de los sectores más representativos dentro de los ya organizados sindicalmente, y teníamos una fuerza considerable dentro de la comunidad nuestra. Y yo siento que fuimos un ejemplo del sindicalismo clasista en la República Dominicana, que todavía mucha gente lamenta que no esté Citracode, porque Citracode marcó un hito en el movimiento sindical de la República Dominicana. Y que no tan solo se quedó en la República Dominicana. No, tuvimos la oportunidad de salir a otros países y asesoramos otras organizaciones. Estuvimos, por ejemplo, en una ocasión en Lima, en Perú, asesorando el Sindicato de Trabajadores de Electrolima, que era como se llamaba la compañía de electricidad en la capital de Perú. Ahí estuvimos ayudando a un pacto colectivo. En ocasiones íbamos a Puerto Rico, a la organización de Fuentes Fluviales, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica en Puerto Rico. También tuvimos la oportunidad en Europa
de reunirnos con dirigentes en España, fuimos a Francia y estuvimos en Bruselas. Wow. O sea que ustedes se ampliaron, sí, nos de una ampliamos forma bastante. Exponencial. Y esa ampliación tuvo su apertura a que nosotros participamos como Citracode en un seminario internacional de trabajadores de la energía que se hizo en la ciudad de Caracas, Venezuela. Eso fue en el año 1974. Wow. Y en esa ocasión, Citracode, en mi persona, fuimos elegidos como presidente de ese proyecto, que era una federación internacional de trabajadores de la energía. Y ahí pues estuvimos ligados a muchos trabajadores de diferentes países, y eso facilitó que Citracode aprovechar esos contactos para ampliar, ensanchar su esfuerzo de lucha y conseguir apoyo, ya no solamente de solidaridad nacional, sino de solidaridad internacional. Wow. ¿Cuándo usted se dio cuenta que se iba espumando Citracode? Bueno, yo salí del sindicato en el año 1985, porque ahí tuvimos que emprender el exilio económico. Ok. Y viajamos hacia los Estados Unidos en el año 85, y ya de ahí otros dirigentes. ¿Quién se quedó en la cabeza? Ahí se quedó en ese tiempo un compañero de nombre Ignacio Soto. Él fue la persona que quedó, y otros dirigentes que estaban con nosotros ahí, Emilio Báez, que estuvieron en el sindicato hasta el año 1990, cuando se produjo el desastre. ¿Dejaste o dejó, con todo respeto, Vázquez, dejaste en República Dominicana el sindicalismo, o lo tiene en tu sangre? Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos me responde eso, porque es interesante saber si todavía sigue con ese entusiasmo de defender la causa de los demás. Ya regresamos. No se mueva. Estamos conversando con Delfín Vázquez, sindicalista, comunitario, profesor, un hombre que hay que sacarle provecho. Hablar con él es como erizársele a uno la piel, porque nos traslada a nuestra República Dominicana, a la historia, porque lo habla de corazón. Señor Delfín, ¿cuáles son los valores fundamentales que debe tener o defender un sindicalista clasista, pero que sea real? La situación del sindicalista clasista, y yo te hablo de los tiempos nuestros, era una pasión. Nosotros luchábamos con una pasión en donde se envolvía el fervor patriótico, que aunque no expresábamos las simpatías políticas, porque una de las cosas que aprendimos para poder desarrollar el sindicalismo clasista era el respeto a la voluntad de cada uno de los trabajadores, en la firme convicción de que solo respetando eso nosotros podíamos garantizar que monolíticamente convirtiéramos en una fuerza los reclamos. Entonces, número uno, el fervor patriótico, la entrega sin ningún tipo de interés, porque muchas veces el sindicalismo se tuerce cuando se envuelven los intereses particulares, donde la gente comienza a pensar en sus beneficios personales y se olvida del beneficio colectivo de la comunidad que representa. Nosotros fuimos muy cuidadosos en ese aspecto y realmente fuimos honestos al 100%. Y déjame contarte algo que... Antes de esa anécdota, que yo sé que tú tienes muchísimas, quiero preguntarle,
que no se me olvide, director, no se me olvide eso. Quiero preguntarle, ¿quisieron apagar ese sindicalismo, ese fervor por defender al pueblo? ¿Quisieron apagarlo económicamente? Sí, claro. ¿Tiene claro. alguna anécdota que pueda decirla? Sí, en una ocasión en la que nos reunimos con el presidente. De ese momento. Estoy hablando del presidente Balaguer. Sí, señor. Era una autoridad en todos los sentidos. Es una autoridad total porque ejercía el control total de todo. Y otra porque ejercían una represión brutal contra las personas. Yo recuerdo que en la comisión que visitamos al presidente, él nos planteó: ustedes son demasiados trabajadores. Éramos 7,000 trabajadores. 7,000. Deme el nombre de los directivos porque yo los puedo poner bien a ustedes. Y yo le dije: presidente, usted está confundido. Nosotros vinimos aquí a representar los intereses de los trabajadores. Y no nos iremos de aquí sino con un acuerdo que beneficie a los trabajadores, no personalmente a ninguno de nosotros. Oh, wow. Y Eso fue una ese fue valentía un muy momento, fuerte. ese fue un momento del cual yo me sentí muy orgulloso. Sí. ¿Sabes? Como tú dices, porque en ese momento a uno siente que se le hincha la piel y que verdaderamente uno está haciendo lo que la patria quiere que uno haga y lo que los trabajadores quieren que uno haga. Wow. Y fue una actitud, me parece a mí, correcta, no solo mía, sino de los demás compañeros, que éramos 2 más, que hablamos con el presidente Balaguer, que en ese tiempo puso a vivir bien a muchos sindicalistas. De los que estaban ahí. Sí, del contexto general. Sí. Y ha tenido mucho que ver porque una manera de golpear al movimiento sindical clasista que representábamos era comprando a los dirigentes. No solamente era amenazándolos, como nos amenazaron muchísimas veces. Te dije que tuvimos allanamientos, Sí. tuvimos encarcelados, y en el momento de encarcelarnos nos amenazaron. Personalmente me acusaron de almacenar armas de guerra con fines subversivos. Después de esa... En ese mismo contexto de la represión. Ok. El día que me hicieron un allanamiento en mi casa, que me apresaron, me acusaron en el expediente, con fines de que yo torciera mi conducta, que había una acusación de almacenamiento de armas de guerra con fines subversivos. Pero yo sabía que era un elemento de presión para que yo cediera a mis propósitos, que me doblara, y mis principios estaban muy por encima de todo eso. ¿Cómo dejó Delfín Vázquez el movimiento cuando regresó o cuando ya se traslada a los Estados Unidos? Estaba muy fuerte el movimiento. Ya los sindicatos habían desarrollado grandes actividades. En ese tiempo había una central de trabajadores que estaba luchando mucho, que era la Central General de Trabajadores. Nosotros, aunque éramos un sindicato, éramos una organización nacional que era una sola empresa, y donde quiera que había un poste de luz, había un trabajador. Donde había un trabajador, ahí estaba Citracode. Wow. Es decir que, imagínate, dentro de las conquistas que nosotros logramos, hay una que yo quiero resaltar, y es que nosotros conseguimos que los trabajadores fueran pensionados a los 20 años de servicio, no importando su edad. Eso para nosotros tenía un valor increíble, porque muchos trabajadores habían perdido la vida en las redes eléctricas por negligencia, falta de prevención. ¿Se estableció en la Constitución? Sí, en un convenio colectivo que firmamos con la empresa, y dentro de ese convenio fue que se produjo la reunión con Balaguer. Logramos eso, y también logramos que el día del sindicato, que era el 28 de febrero de cada año, fuera día no laborable. Wow. Como el 16 de enero, que era el día de la fundación de la CDE, fuera no laborable.
para mí tenía un peso político sindical que el Día de los Trabajadores no se elaborara, porque eso le daba una fuerza increíble al sindicato. Sí, claro. Y representaba en lo real un poder que había que escuchar. Wow. Esas fueron muchas, o sea, vivimos tantas etapas. Hay una anécdota de una represión que usted tuvo en el gobierno de Balaguer, ya siendo sindicalista, que usted Sí, sintió, que la sintió. Sí, en una ocasión, el jefe de la policía, que era Neyni Barcejas, muy conocido en el país, Sí. uno de los militares más represivos, remanentes de la era de Trujillo, nos llamó a una reunión para amenazarnos y decirnos que si continuábamos, él tenía poder suficiente para hacernos desaparecer por mucho tiempo. Oh, wow. Y nosotros salimos de esa reunión. Yo le dije, nosotros estamos defendiendo el derecho de los trabajadores y estamos dispuestos a pagar el precio que sea para no traicionarlos y no echar para atrás. Mientras no infringamos la ley, ustedes no tienen ningún derecho a coartar el derecho que tenemos de reclamar nuestras cosas. Wow. Y en ese tiempo, cuando salí de la oficina del jefe de la policía, que en ese tiempo era bien difícil, a los 12 años, un batallón de periodistas que cubrían la fuente de la policía nos preguntó ¿para qué lo llamó el jefe de la policía? Y yo le dije, nos llamó para reprimirnos y para amenazarnos. Oh, wow. Y nosotros no nos vamos a dejar torcer en nuestras luchas. Entonces, esas son anécdotas que yo guardo. Quizás mi juventud, la efervescencia que yo sentía en ese tiempo, me dio fuerzas para seguir. Pero yo me siento muy orgulloso del papel que desarrollamos, de lo que hicimos. Wow. Dejó, y fue una pregunta que le hice, dejó Delfín Vázquez esa pasión del sindicalismo en República Dominicana, o continúa con ella todavía en su sangre. ¿Qué ha hecho en los Estados Unidos relacionado al sindicalismo? Sí, en Nueva York, que fue la primera ciudad que llegamos, ayudamos a algunas personas que estaban aquí en lo que se llaman las uniones aquí, y posteriormente, pues cuando llegamos a Pensilvania, que hace ya cerca de 22 años, entonces nos ligamos a la comunidad y fuimos parte de las organizaciones comunitarias en Reading, y fuimos incluso parte del equipo fundador de lo que es hoy la Asociación Dominicana, que tiene su local establecido en Reading. Fuimos también primer presidente de la Unión Dominicana, que fue la primera organización que se fundó aquí en el año 2006. Y nos ligamos a diferentes actividades. Ya fruto de la edad y del cansancio físico que el paso de los años nos da, estoy un poco rezagado, más tranquilo, y estoy haciendo más mi labor de asesor. Ok. Asesor en lo que puedo, ayuda. Como decimos, se lo ganó. Pero mi compromiso está intacto con los más nobles intereses del país y los más nobles intereses de los trabajadores, con lo cual me siento íntimamente ligado donde quiera que vaya. La formación política y la educación, la formación de un sindicalismo, de un sindicato clasista, ¿cómo debe ser? Bueno, tiene que educarse en el aspecto de lo que va a luchar, como en todas las cosas de la vida. El que quiere ser médico tiene que ir a la universidad, tiene que aprender y luego tiene que hacer una pasantía para poder conseguir el S4. Sí. El abogado tiene que ir a la universidad y luego poder ir a las cortes con su toga a defender. Pues yo pienso que el sindicalista también tiene que prepararse, educarse, capacitarse.
Yo tuve la oportunidad de capacitarme mucho en mi país y también a nivel internacional. Pude visitar algunos países en donde participé en congresos educativos. En Venezuela fui parte de la Universidad de los Trabajadores de América Latina, de la UTAL, y aprendimos. Y hay cosas que uno lleva, que son innatas. ¿Qué tiene Delfín que nosotros no sepamos, que viene en camino, que requerimos que ya salga? Ok. Se va a lanzar un libro hablando de la historia de Citra Code. Wow. Y básicamente en su contexto del sindicalismo clasista. Ese libro se va a lanzar ahora en el otoño, Wow. En octubre. Es una primicia. Es una primicia. Uno de los lugares de lanzamiento va a ser en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la UAS. En Santiago de los Caballeros, donde hay un batallón de la gente nuestra, de los trabajadores y ex dirigentes sindicales. Y eso se va a hacer en octubre. Yo he escrito parte de ese libro y he sido invitado para el lanzamiento del mismo. ¿Cuáles son los puntos más claves que usted sabe que van a salir? Sí, se va, bueno, parte de lo que hemos hablado aquí, Sí. de las luchas del sindicato. El tiempo es corto para poder hablar de todo, Claro. lo que quisiéramos. Hemos tratado de resumir lo que queremos decir y todo lo que guardamos, la información que guardamos. Por eso ese libro va a ser un libro de consulta para que mucha gente conozca lo que representó Citra Code dentro del movimiento sindical dominicano, las huellas que dejamos en el contexto de toda la lucha de los trabajadores, y me parece que es una obra bien importante. Bueno. Como te dije, nosotros escribimos parte de ese libro. Otros compañeros, como Ignacio Soto, también escribió algo de eso. El doctor Julio Aníbal Suárez, que era hasta hace poco miembro del Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, fue parte de lo que escribimos ese libro juntos. Y en fin, ahí estamos. Don Delfín, ¿cómo compara usted ese movimiento clasista de la era de Trujillo, ya después que Trujillo desaparece y entra el presidente Joaquín Balaguer, teniendo ustedes tanta represalia, tanta persecución, y vieron cómo siguieron, no se doblaron, aún teniendo ofertas económicas? ¿Cómo compara usted ese movimiento clasista a los sindicalistas actuales de este siglo? Bueno, yo no quiero menospreciar el esfuerzo que hagan los de ahora. Muchos de ellos no los conozco, no sé, pero yo pienso que se deben unir, que se debe organizar, y que los jóvenes de hoy día deben ayudar a que se formen frentes de lucha para defender los intereses de los trabajadores aquí en Estados Unidos y en nuestro país, en el entendido de que la mano de obra, el trabajador, es la fuente más importante en todo medio de producción. Si no está la mano del trabajador, no hay producción. Y nosotros recientemente tenemos un ejemplo con los agricultores del campo aquí. Sí, porque hace mucha falta. Usted también dirige una institución, ¿verdad? ¿Eres parte o asesor de una institución de agricultura aquí en los Estados Unidos? No, yo trabajé También trabajó en esa. Sí, yo esa trabajé con los trabajadores del campo. Ok.
antes de retirarme del trabajo, hace un par de años que ya yo trabajé en un programa médico y nosotros ayudábamos a los trabajadores del campo, a los trabajadores de agricultura, los farmer workers, como le llaman aquí, para que recibieran asistencia médica y ayudarlos. Era un servicio para ellos gratuito. Muy bien. Pero era subvencionado por organizaciones privadas y parte del Estado. Era un movimiento muy bueno en favor de los trabajadores. Y yo sentí un gran placer porque me vi otra vez conversando con los trabajadores del campo. Se trasladó a aquellos tiempos. Me trasladé a aquellos tiempos. Hice una gran amistad con ellos. Y aún retirado, recibo llamadas de muchos de esos trabajadores que me han llamado para consultarme cualquier cosa. Wow. Don Delfín, en la parte final hay varias preguntitas cortitas, ¿verdad?, que quiero hacerle, porque a personas como usted hay que sacarle, como decimos en Dominicana, el jugo. Okay. Hay que sacarle el jugo. ¿Quién es la familia para usted? ¿Cómo la define? Bueno, la familia es lo más importante para mí. Yo siempre he sido una persona que he luchado por la unión familiar y he inculcado eso a mis hijos, a mis nietos, a toda mi familia. La importancia de mantenerse una familia con dignidad, una familia con honradez y sobre todo con mucho respeto entre unos y otros. Yo pienso que el éxito de la familia tiene mucho que ver con la educación y la formación que nosotros como padres le demos a nuestra familia. Si usted mañana queda electo presidente de los Estados Unidos, ¿cuál sería, wow. cuál sería su trabajo central? Bueno, en estos tiempos hablar de esa posibilidad es hasta peligroso. Sí. Es hasta peligroso porque no todo el mundo acepta que siquiera uno piense de esa manera, y mucho menos siendo hispano. Pero usted fue sindicalista y sí, lo eres, por eso el sindicalista no puede tener miedo. No, yo no tengo el más mínimo temor. Sí. Pero lo que me refiero en el contexto de que es un poco atrevido pensar en esa posibilidad, pero yo sé que hay muchas cosas que yo o cualquier gobernante que tenga amor por la gente del país puede hacer. Y pienso que nosotros como latinos hemos jugado un papel preponderante en el desarrollo de los Estados Unidos. Hemos sido una pieza bien importante y hemos cumplido con parte de los compromisos que tiene la población con los gobiernos. Y si algún día cualquiera de nosotros fuera a dirigir este país, yo pienso que lo haría con mucha sapiencia y que lo haría con el más sano interés de servir a la gran mayoría y de no coartar el derecho de ninguno de los sectores. ¿Cuál sería el consejo que nosotros, los más jóvenes, y esos que van a estar ahí y los que están en vivo, nos llevaríamos del señor Delfín Vázquez, dirigente político, profesor, sindicalista, padre, abuelo, un gran hombre? ¿Cuál sería el consejo que finalmente nos llevamos nosotros de usted? Bueno, mi consejo es que se unifiquen, que hay que unir fuerzas. Hay que unir fuerzas para hacerle frente a las dificultades que la vida nos tiende. Que en la medida que los jóvenes hoy día se unan para hacer reclamos en conjunto, nosotros vamos a lograr muchas cosas, que no podemos ser indiferentes ante lo que está pasando y lo que vaya a pasar, que debemos estar bien al pendiente y sobre todo dispuestos a aportar, a dar lo que tenemos en favor de los demás. Yo pienso que es el mejor compromiso y el mejor consejo que yo le puedo dar a la juventud hoy día. Únanse,
trabajen en conjunto, luchen por los más sanos intereses y sobre todo con firmeza y con honestidad. Es lo más importante en cualquier ser humano. Yo quiero, si usted me permite, saludarlo, estrechar sus manos. Mucho gusto, un placer. Y decirle que el placer es mío. Mucho gusto, Andrés. Nos sentimos es un gusto contentísimos. para mí estar aquí con ustedes. Claro que sí. Muy Muchísimas gracias. Espero que Papá Dios lo bendiga, le dé fuerza para que siga con ese sindicalismo por dentro y que nunca baje la guardia. A ustedes, que Dios los bendiga. Somos íntimamente con Andrés Gómez, talentointernacional.com en República Dominicana, Canal 26 de Aster. Agradecemos profundamente a Patricia Vázquez por ese gran apoyo que nos dio en esta entrevista. Agradezco también al director Miguel Fernández por permitirme hoy disfrutar de una historia vivida aquí en los Estados Unidos de América. Nos vemos. Dios le bendiga.